En el tema de hoy de puertas dimensionales, en su parte número 46, vamos a proseguir con la temática que estábamos ya tratando últimamente. Y si recordáis, estuvimos analizando algún texto bíblico, casi al final de la conferencia estuvimos hablando de esa famosa frase de la masonería, lo que es arriba es abajo, pero que en el fondo no es nada más que una copia, como no, de lo que ya Dios dio como un indicio, y que recordemos en las palabras de Jesús en el Padre Nuestro, que nos decían básicamente lo mismo: como en el cielo, así también en la tierra. Por tanto, los plagios de Satanás ya vemos cómo funcionan, siempre copiando las cosas de Dios y, eso sí, tergiversándola para llevarlo todo a su terreno. Y estuvimos hablando en el último texto sobre Jesurún. Como quizás ahora no lo recordaréis, nosotros vamos a volver a poner el texto que se halla en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, y no os voy a leer otra vez todo el texto, sino sencillamente voy a haceros una constatación. Mirad por detalles. El versículo 11 nos dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Luego en el 13 nos dice: lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Y luego, avanzando un poco más, llegamos al punto donde ya nos habla en el versículo 15: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Bien, como todo ya lo analizamos, ahora vamos a seguir precisamente con qué es Jesurún, porque aquí no nos da muchos detalles. Vamos a consultar la concordancia exhaustiva Strong, que es una magnífica concordancia, donde vamos a analizar una serie de palabras. Hoy vamos a analizar unas cuantas, para ver cómo, gracias al análisis de estas palabras en sus originales, nos van a dar una vislumbre aún más clara de todo el compendio de lo que hemos venido tratando hasta ahora. Aquí tenéis Yesurum, que significa, atención a los términos, recto, vertical, Jesurún. Y además nos dice que es otro nombre simbólico para Israel. Por tanto, tengamos presente que Jesurún, cuando se escribe, es una forma más poética de decir lo mismo que Israel. Pero mirad la consonancia de la palabra: recto, vertical. Si os habéis dado cuenta, esto nos va a ir centrando precisamente en todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, de esta verticalidad que hay entre Orión y la Tierra, ciertos lugares sobre todo, y de la Tierra hacia el cielo. Pero vayamos viendo aún más cosas. Si recordáis el texto que hemos mostrado hace un momento de Deuteronomio 32, os he leído unos pocos versículos, he hecho un extracto, ¿no? Pues mirad, Altísimo, el Altísimo, Dios, venía en significación, en ese texto, al águila, que dice que con sus plumas los cubría, ¿no?, como polluelos. Por tanto, el águila es un emblema del Altísimo. Mirad una vez más como estuvimos mostrando en un anterior escrito, que precisamente nos hizo también un colaborador nuestro, donde aparecía el águila bicéfala. ¿Y qué significado tenía el águila? De poder, por supuesto, tipo imperio, ¿verdad? Pero que en el fondo es una significación de lo que es Dios mismo. Por tanto, no nos debe extrañar que Satanás también utilice, en este caso, águilas para decorar signos masónicos, de grados 33 y demás, para precisamente querer suplantar el papel de Dios. En el texto también nos hablaba de roca, y la roca bíblicamente, y por muchos textos que lo denotan, es Jehová, es Cristo. Y Cristo, evidentemente, como nos dice tantas veces los textos, es eso, la roca. ¿Pero roca de qué? ¿Cuál es la base del templo de Jerusalén? Era la roca. A partir de allí se construía todo el edificio. Pero además, si era el significado de Cristo, también evidentemente esta roca es la roca de nuestra salvación. Este es Cristo. Luego Jesurún
nos dice el texto que engordó, pero recordemos que Orión también significa gordo, o grosor, o grosura. Mirad una vez más la correspondencia entre arriba y abajo. Si Jesulún era Israel y engordó, Orión nos habla también como grosura. Una vez más, el reflejo de lo de arriba está abajo. ¿Os extraña que finalmente se diga que eso es Tierra Santa? Por algo era. Pero después, bueno, el texto seguía hablando también sobre los sacrificios a demonios, no a Dios, y ya hemos visto cómo precisamente todas estas culturas paganas de la antigüedad y aún ahora, ¿qué siguen haciendo? Sacrificios a demonios, que en verdad, evidentemente, no es a Dios. Satanás siempre va plagiando, siempre va copiando, pero distorsionando para su terreno. Volvemos a la concordancia Strong, y aquí tenéis la palabra Jesulún, es la forma poética del nombre Israel. Si os dais cuenta, se citan 4 textos. La palabra aparece en Deuteronomio 32:15, aparece también en 33:5, en 33:26, y además, curiosamente, dice Dios de Jesulún, quien cabalga. Mirad qué terminologías van asociadas a todo ello. Y finalmente aparece en Isaías 44:2. Luego a la derecha nos hace una referencia del número donde esta palabra se cita y por tanto la buscas y allí encuentras sus significados. Pues ahora entramos en ese número, en ese 3484, sobre Yesurum, que nos sigue diciendo que es recto, vertical y que se aplica a Israel. ¿Lo recordamos bien? Pues vamos ahora a ver más detalles al respecto. Los textos donde aparece Jesulún. Deuteronomio 32:15 nos dice: pero engordó Jesulún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ya vemos que nos está hablando que Israel había o haría que despreciar a la roca de su salvación, que era Cristo. Y lo vino haciendo durante tanto tiempo en la historia, que hacían sacrificios con la simbología de que Jesús vendría a morir por ellos, y cuando llega a suceder eso, pasan totalmente de Jesús, no lo quieren, lo rechazan, incluso lo matan. Pues bien, todo esto ya aparece en Deuteronomio 32:15, y además, mirad, engordó Jesulún y tiró coces, se cubrió de grasa, nos lo está diciendo como algo verdaderamente malo, despectivo. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Mirad que en este versículo 2 del capítulo 32 de Deuteronomio nos hace también un paralelismo entre lo que Dios destila, la lluvia, el rocío, y que beneficia a la tierra. Pero ¿con qué lo compara él? Con enseñanza, razonamiento, para que todo produzca y vaya bien. Hemos dicho que Jesulún significaba vertical. ¿La lluvia cómo cae? ¿De canto, horizontalmente? No, evidentemente verticalmente. Siempre vayamos cogiendo los paralelismos, porque nos van a querer decir algo muy importante y lo iremos viendo a lo largo de este tema y en lo que viene sucesivamente. En Deuteronomio 33 vamos a leer los versículos 5, 8 y 13 y nos dicen: y fue rey en Jesulún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Ya vemos que allí fue un momento especial, se congregan, y además que en los jefes del pueblo, bueno, ya nos está diciendo que es un lugar importante, donde se van a tomar decisiones importantes con todas las tribus. Luego el versículo 8 nos dice: a Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Y nos va diciendo después: a José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Mirad cómo aquí, cuando se habla de estas bendiciones sobre distintas tribus de Israel, aparecen dos cosas con palabras distintas, pero que tienen algo en común, y es el elemento líquido agua. Y una vez más, como destilando.
Deuteronomio 33, 26 nos dice: no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Bueno, una vez más, ¿no? Podríamos hablar tanto sobre qué cabalga Dios en los cielos y con este tipo de nubes y demás, pero una vez más nos damos cuenta también de que arriba. Y ahora, ¿qué nos dice el 28? E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob, o sea, de Israel, habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Mirad cómo en el primer texto nos hablaba de Dios como Dios de Jesurún, y luego nos habla directamente de lo que es Jesurún. Por tanto, hay un enlace directo entre Dios e Israel. Y además, con sus bendiciones, destilando en plan vertical sus bendiciones de lluvia, que tiene una significación, como antes hemos visto, de enseñanza y de muchas otras cosas interesantes para el pueblo. Isaías 44, 2 y 3. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Mirad que habla Jacob, que luego el nombre se le cambia a Israel, y después dice a Jesurún, que es Israel, a quien él dice que escoge. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Os dais cuenta una vez más cómo aparece Jesurún y va asociado directamente al agua y a esta bendición de arriba abajo? Agua y espíritu. Derramamiento del espíritu. Por supuesto. Mirad cómo lo que ahora estáis viendo va a tener implicaciones cuando ya se habla en el Nuevo Testamento sobre el bautismo, no tan solo el físico, de inmersión en el agua, sino además el bautismo a través del Espíritu Santo, que también desciende. Y por distintos textos también iremos viendo cómo precisamente se corresponde el Espíritu con el agua. Y esto nos va a dar mucho tema por hablar, porque hay cosas muy importantes al respecto. Después de aclarar el término de cómo Israel tiene esta gran connotación de un ligamen total con el cielo, donde está el trono de Dios, no estoy hablando del Israel actual como nación, cuidado, estoy situándome en esos momentos de antaño cuando todo esto se escribió. Y ahora entramos en el tema de Orión. Una vez más, la constelación y la nebulosa que nos está dando tanta temática. Vamos a ver dónde se cita Orión. Job capítulo 9, versículo 9 nos dice, refiriéndose a Dios, Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Nos está hablando de constelaciones en general. Dios es el creador de las constelaciones, pero cita tres en este caso, de las cuales ya hemos hablado bastante, pero aún tendremos que hablar más, o deberemos hablar más. Job 38, 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Una vez más nos damos cuenta cómo se están conjuntando dos distintas, Orión y Pléyades, de las cuales ya os he dicho que estuvimos hablando. ¿Y por qué dice los lazos de las Pléyades? Ya sabéis que hay una serie de estrellas que parecen unidas, y por eso el texto decía, ¿tú podrás desatar esto? Si eres un hombre, ¿te puedes comparar a mí como creador? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Pues está dando el concepto de que realmente el hombre siempre es hombre y no se puede comparar con Dios. Y hay cosas que no podemos entender porque no estábamos cuando todo se hizo. Y aunque la Biblia nos dé muchas explicaciones de muchas cosas, nuestra comprensión sigue siendo limitada y Dios algún día nos va a explicar muchas cosas. Amós 5:8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Mirad cómo aquí también nos vuelven a aparecer Pléyades y Orión, pero en consonancia, una vez más,
bueno, podríamos hablar sobre el oscurecimiento del día, etcétera, etcétera, pero nos vamos a centrar en lo siguiente. Una vez más, va ligado todo a aguas, no solo del mar, sino que dice que las derrama sobre la faz de la tierra. Esta bendición de Dios, esta verticalidad una vez más. Y nosotros dice que hemos de buscar a este Dios, el que ha hecho esto. Pues bien, ahora vamos a ver también algo muy interesante. Orión está compuesto básicamente de 8 estrellas muy importantes. Pero vais a ver cómo también la pirámide más importante de Egipto consta de 8 caras. Esto es algo curioso que mucha gente desconoce. Aquí vamos a ver precisamente la constelación de Orión, nos da un poco de explicación en qué consiste. Orión, mirad que le dice el cazador. ¿Por qué el cazador? Ya vimos su forma, ¿no? Pues de esto también nos va a dar más tema aún, sobre el cazador. Pero bien, nos dice, es una constelación prominente, quizás la más conocida del cielo. Es interesante, ¿eh?, que precisamente donde esté el trono de Dios es la más conocida del cielo. ¿Por qué será? Luego nos empieza a hablar de sus estrellas brillantes y visibles, desde ambos hemisferios, hacen que esta constelación sea reconocida universalmente. Esta es otra particularidad. Norte o sur, estés donde estés, es visible. Sabéis que hay constelaciones que depende del momento y del hemisferio no se ven. Pues esta sí, se ve siempre. ¿Y no dice que la venida de Cristo será vista por todo el mundo? ¿Todo el mundo? ¿Por toda la tierra? Por toda la tierra. Y de oriente a occidente, como también hablaremos. Mirad, voy a leeros, no lo tenía previsto, pero voy a leeros lo que continúa, porque hay algún detalle interesante. La constelación es visible, nos dice, a lo largo de toda la noche, durante el invierno en el hemisferio norte, verano en el hemisferio sur. Es asimismo visible pocas horas antes del amanecer, desde finales del mes de agosto hasta mediados de noviembre, y puede verse en el cielo nocturno hasta mediados de abril, al menos en el hemisferio norte. Orión se encuentra cerca de la constelación del río Eridanus y apoyado por sus 2 perros de caza, Canis Mayor y Canis Minor, peleando con la constelación del Tauro, que es precisamente la que está a su lado, y de la cual ya hemos dado también una serie de pinceladas interesantes sobre Tauro, y más adelante deberemos hablar sobre estas y sobre otras constelaciones, si Dios quiere. Luego aquí nos dice de qué cantidad de estrellas está compuesta, y además algo muy interesante que me gustaría que tuvieseis en cuenta. Las estrellas tienen nombre. ¿Recordáis el texto bíblico donde dice que Dios puso nombre a las estrellas, las conoce por su nombre? Todo esto no es una solemne paradoja, un simbolismo, una metáfora o una tontería. Es porque realmente, cuando hacemos un análisis de las palabras antiguas, o más antiguas que se conocen en el vocabulario humano, tanto en hebreo como en otras lenguas orientales, resulta de que las palabras que quieren decir o que describen la estrella, cualquier estrella de una constelación, de las que la forman, más importantes, tienen un significado y todas tienen un origen común. Una vez nosotros conocemos este origen común, nos vamos a quedar maravillados de lo que realmente Dios nos está diciendo a través de las constelaciones. Una enseñanza alucinante. Y esto también lo mostraremos en su momento. Pero bien, de aquí entremos en el recuadro que veis marcado en rojo, donde nos dice el número de estrellas, 8. Las 8 importantes que forman precisamente esta constelación de Orión que veis aquí. Luego vamos avanzando, aquí tenéis todos los datos, una vez más, la nebulosa impresionante de Orión. Y ahora entramos en mitología. Ya sabéis que Grecia tiene mucha mitología antigua, sus filósofos, sus astrónomos, etcétera, etcétera. Pues entre todos, más o menos, fueron formando sus mitologías. Y sus sacerdotes, por supuesto. Y vamos a ir dándonos cuenta, también al paso de conferencias, cómo la mitología griega no fue la primera en describir las constelaciones y su significado,
aunque quizás son las que más nos han llegado a nosotros, sino que sencillamente hacían plagios y copia de lo que había antes, que alguien ya explicaba antes, y que sencillamente ellos tuvieron que adaptar a sus formas de creencia. Pero bien, vayamos a lo que nos dice aquí un poco en la mitología griega, donde nos dice: Orión fue un gigante que, según algunas versiones, nació de los orígenes de los dioses Zeus, Poseidón y Hermes. Ya veis que aquí nos empieza a explicar luego toda una trama sobre Orión, y puede ser una explicación, puede ser otra, dependiendo. Vamos a avanzar y llegamos a este punto. Aquí veis un dibujito muy expresivo, muy claro, de cómo la gente antigua ya veía la constelación de Orión como un guerrero, un cazador. Y mirad qué nos dice en este apartado en rojo que hemos puesto aquí. En la mitología egipcia, la estrella de Orión, Betelgeuse, estaba asociada al dios Osiris. Orión, Osiris. ¿Betelgeuse? Y además se llama Betelgeuse. ¿Sabéis? Bueno, Ángel ahora se acaba de hacer algo muy expresivo con sus brazos. Betelgeuse. Bueno. Veréis que no es una casualidad que precisamente esta estrella tenga esta composición de Betelgeuse. Hoy ya vais a ver algo si nos da tiempo a esto, pero si no, tranquilos, que ya lo iremos viendo. Porque os vais a dar cuenta cómo palabras que dices, bueno, son nombres, empiezas a buscar un poco y te lleva a unas connotaciones realmente impresionantes. Pero de momento quedémonos con Orión, equivalencia a Osiris en mitología egipcia. En algunas versiones de la Biblia, la constelación de Orión es llamada Kesil y la relacionan con Nimrod. Ya sabéis, Nimrod, poderoso cazador delante de Dios. ¿Qué era? ¿Un cazador de qué? De hombres. Era quien constituyó el imperio de Babilonia, también construyó Nínive y tantas cosas más. Y que fue verdaderamente, bueno, un personaje muy poco del pueblo de Dios, por decirlo de algún modo. Y bien, ¿qué conclusión sacamos de esto? Pues que después de comprender que Orión en mitología egipcia es parecido a Osiris, nos vamos a dar cuenta también como Nimrod también está asociado precisamente a la constelación de Orión. Si os dais cuenta, los grandes personajes divinos de culturas paganas antiguas, todas hacen referencia a Orión, como si en el fondo la divinidad estuviese allí. Y ya vemos que verdaderamente Dios está en esa constelación o pasando por allí. Pero mirad ahora, hemos hablado de que es llamada bíblicamente también Kesil, la constelación de Orión. Luego, una curiosidad. En la franquicia de ciencia ficción Star Trek existe una especie llamada Orión, reconocida por ser principalmente un pueblo de piratas, mafiosos y prostitutas. Bien, ya sabéis que precisamente Star Trek, esta serie y esas películas que se han hecho, van muy asociadas al lado oscuro, que bajo el manto de la ciencia ficción nos han dado una serie de, bueno, no iba a decir conocimientos, yo no diría conocimientos, sino conceptos, exacto, que nos llevan precisamente a todo lo contrario a lo bíblico. Pero además es interesante que para ellos esté asociado a piratas, mafiosos y prostitutas, o sea, todo lo contrario a lo divino, ¿no? Pero sigamos, ahora vamos a ver, aquí tenéis la constelación de Orión, la veis bien, ¿no? Cómo está formado, más o menos si seguís los trazos del delineamiento en verde, os dais cuenta de que es más o menos una figura corpórea, humana, y que, bueno, que está en la pose de cazador. Pues vamos a ver ahora también qué aparece aquí en lo que decíamos antes, las 8 caras de la Gran Pirámide. Vamos a verlo más ampliado. Las 8 caras laterales de la Gran Pirámide, Flinders Petrie ya observó, entre otros aspectos morfológicos,
que la sección horizontal de la Gran Pirámide tiene forma octogonal, de estrella de 4 puntas, pues cada una de las caras está compuesta por 2 planos, con ligera pendiente hacia el centro, difícilmente apreciable a simple vista por la ausencia casi total del revestimiento, pues solamente se han conservado algunos bloques de piedra caliza procedentes de las canteras de Tura, en la primera hilada de la cara septentrional. Esta característica y su orientación hacia el norte geográfico generan en las caras norte y sur un fenómeno de proyección de sombras durante los equinoccios. Mirad también qué bien calculado, y qué importancia deben tener los equinoccios. Hacia el amanecer, durante unos minutos, la mitad oeste de las caras norte y sur es iluminada por los rayos del sol, mientras la mitad este permanece en sombras. Hacia el ocaso ocurre al contrario, quedando iluminada la mitad este de las caras norte y sur, mientras la mitad oeste queda en sombras. Es el denominado efecto relámpago. Anda. Relámpago. En la Biblia, ¿cómo se describe que vendrá Cristo? Como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así dice que será la venida del Hijo del Hombre, de Jesús, la segunda venida. Una vez más, nos estamos dando cuenta cómo Satanás, cuando motivó a la construcción de estas pirámides, estaba dando unos conocimientos a la gente para que significaran algo. Y si él lo que intentará hacer es suplantar la venida de Jesús, ya podéis imaginaros que lo que estaba transmitiendo era una serie de conceptos que iban mucho más allá de simples matemáticas o equinoccios y ya está, sino que todo esto llevaba un complemento y un objetivo final, que era cambiar totalmente la creencia de lo divino para pasárselo a él, y así poder hacer el gran engaño final. Si veis este dibujito, es muy claro, os dais cuenta de que en la parte frontal, la que nos mira a nosotros, de esta pirámide, hay 2 colores en este triángulo, y es precisamente porque está haciendo referencia a esta mínima hendidura que está justo en el centro del triángulo, que provoca estos 2 cambios de sombra. Por eso tiene 8 caras en verdad, y no 4 como aparenta. Es la gran diferencia con muchas otras pirámides o el resto de pirámides. ¿Y por qué 8? Mirad, ¿cuántas estrellas tiene precisamente la constelación de Orión? 8. ¿Y qué significa el 8? El 8, una vez más, a veces hemos de recurrir a la numerología para saber determinar qué nos están queriendo decir. No solo Dios, sino en este caso hasta el mismísimo diablo. Y como el diablo siempre usurpa lo de Dios, pues no va a cambiar mucho el significado de las cosas. Se basa en verdades y luego las tuerce, sencillamente. El 8, tal como ha sido usado tanto por los templarios como todo lo creado por las catedrales góticas y demás, ¿qué significa? Ya sabéis que tienen 8 puntas en sus cúspides, ¿no? Pues sencillamente el 8 es la cosmología, es el cosmos, es el universo. ¿Por qué el 8 vemos que tiene esa forma de 2 redonditas que se juntan y se cruzan continuamente? No se termina nunca, es la inmensidad, es la eternidad. El símbolo de infinito es igual. Es un 8 en horizontal. Horizontal. Sí, sí. O sea que también parece mentira que las cosas tan claras y tan evidentes que tengas que llegar después de... Sí, porque estamos educados de un modo que vemos lo que tenemos delante, pero claro, no sabemos más de toda la historia de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, a medida que vas sabiendo más, puedes ir encajando más datos. Esa es la ventaja, ¿no? Con el paso del tiempo vas viendo aún más cosas, y gracias a Dios, pues ahora nos estamos dando cuenta de que esta pirámide de 8 lados tiene una significación totalmente especial precisamente con Orión. Ya no todas las pirámides, ya sabéis esa forma que tienen como el cinturón de Orión, de la constelación, sino además esta mismísima pirámide, que ya vimos que, si recordáis, tenía una salida que encaraba precisamente a Sirio, ese perrito, ¿no?, del cazador, con todo lo que eso simbolizaba y significaba. Pues bien, ahora nosotros vamos a ver precisamente un vídeo donde se muestra la pirámide de 8 caras,
Y es un vídeo de muchos años del famoso doctor Jiménez del Oso, que se hizo muy popular porque salía en programas de televisión española, cuando solo habían dos cadenas de televisión en España. Yo era un jovencito entonces, y el señor este hablaba siempre de asuntos misteriosos. Recuerdo que incluso un día habló del Arca de Noé, hizo un reportaje muy bueno al respecto, y bueno, después sobre todo se lo ha conocido porque hablaba más sobre el tema ovni, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a extraer una parte de este documental donde ya entonces él hablaba precisamente de esta pirámide de 8 caras. Entrémoslo. Ya Petrie, el sagaz mensurador de la Gran Pirámide, había observado que la cara sur de la construcción no era lisa, sino que estaba constituida por dos planos que formaban entre sí un ángulo de 27 minutos de arco. Él lo atribuyó a que por alguna razón técnica la capa de revestimiento del centro de la cara era más gruesa. Sin embargo, se equivocaba. La cara sur tenía esa concavidad por una razón muy concreta que descubrió André Pochant en 1935. La Gran Pirámide estaba construida y orientada de tal modo que señalaba los equinoccios y los solsticios. Al salir el sol, la arista de la derecha daba sombra a la media cara izquierda de la cara sur de la pirámide. La sombra avanza con rapidez hacia la derecha, como si fuera un velo que va descorriéndose, y deja iluminada esa media cara izquierda. Es un fenómeno breve que dura unos 20 segundos. Por eso André Pochant lo bautizó con el nombre de efecto relámpago. Después, durante 4 o 5 minutos, la cara sur de la Gran Pirámide permanece con media cara iluminada y media cara oscura. A la puesta del sol el fenómeno se repite al revés. A simple vista y sin coincidir con la fecha adecuada es difícil observar esa concavidad de la cara de la pirámide, pero cuando existían las losas de revestimiento, pulidas a espejo y pintadas de color rojo, debió ser un espectáculo impresionante. Hoy las piedras son grises, están desnudas y las caras de la pirámide son desiguales y rugosas. Solo la distancia puede permitir la ilusión de que son lisas. Sin embargo, André Pochant consiguió fotografiar ese efecto el 21 de marzo, fecha del equinoccio de 1934, al atardecer. En esta secuencia se ve cómo la parte izquierda de la cara sur termina por quedar en sombra, en tanto que la mitad derecha permanece iluminada. En esta otra fotografía de la misma época, tomada exactamente a las 6 de la tarde desde un avión de la Royal Air Force, puede verse aún más claramente el efecto. En primer término, la pirámide de Kefren, con su pared sur lisa, y en segundo término, la Gran Pirámide, con su cara sur mitad en sombra y mitad iluminada. Después, Pochant pudo comprobar que la cara norte también estaba dispuesta de la misma forma y el efecto luminoso era igualmente visible. De hecho, esa concavidad está en todas las caras, y aunque apenas perceptible a ojo desnudo y fuera de los equinoccios y solsticios, la Gran Pirámide no tiene 4 caras, sino 8. Esa concavidad explica también una peculiaridad de la Gran Pirámide que hasta ahora no estaba justificada. Si se fijan, la entrada de la pirámide no está centrada, no coincide con el apotema de la cara norte. Está a unos 17 metros de altura y teóricamente deberá coincidir con el eje de la pirámide. Sin embargo, está 7 metros y 29 centímetros desplazada hacia el este. El argumento empleado por la mayoría de los autores es que ese desplazamiento no tenía otro objeto que desorientar a los posibles saqueadores. Pero si tenemos en cuenta que la pirámide estaba cubierta de bloques de revestimiento que ocultaban la existencia de entrada alguna, sobraba tal precaución. Pochant sugiere que dada la concavidad de la cara, si la entrada coincidiera con el ángulo que forman las dos medias caras, las filtraciones en épocas de lluvias acabarían por inundar el canal descendente y la cámara del caos, puesto que el agua tendería lógicamente a discurrir por el centro de la cara como si fuera un canalón. ¿Por qué ese esfuerzo? ¿Por qué no haber hecho las caras de la pirámide lisas sin más?
Se trataba, como en el resto de las civilizaciones antiguas, de crear un espectáculo para el pueblo, de hacer partícipes a las gentes comunes de esos momentos clave del ciclo solar anual. Pero no hacía ninguna falta, fuera de lo ceremonial, porque a los sacerdotes egipcios, como a nosotros, les bastaba mirar el calendario para saber cuándo era un solsticio o un equinoccio. De hecho, medían el tiempo mejor que nosotros. Pues habéis visto que él da la explicación de los equinoccios, por eso tiene 8 caras, aunque dice una vez más, reconoce de que claro, no hacía falta tampoco todas estas maravillas para el pueblo, porque los sacerdotes ya sabían bastante cómo funcionaba todo esto, pero evidentemente después de saber todo lo que sabemos, una vez más, miremos cómo esto no estaba en las otras pirámides, sino solo en la principal, que era precisamente la que más reflejaba lo que es Orión en sí. Por eso, hechas esas 8 caras, aparte de equinoccios tan matemáticamente perfectos que ellos constataron al hacer estas pirámides, pues además tenía la connotación de que verdaderamente era el reflejo total sobre Orión, donde está el mismísimo trono de Dios. Y ahora vamos a ver otro vídeo, ya no habrá más por hoy, pero vamos a ver precisamente la cúpula versus pirámide. Vamos a entrarlo. Bueno, pues aquí tenéis la pirámide, la gran pirámide. Os muestro las proporciones. Para los que me quieran tirar tierra encima, está modificada la imagen, luego explicaré por qué. Proporción de la gran pirámide, veréis altura por base es 0,637, aquí veis la altura por base. Esto sería lo que sería la sección de la pirámide, como si la partiéramos de arriba abajo, y podemos ver como las proporciones coincidirían con la cúpula, en este caso la cúpula del Vaticano. Como podéis ver, la proporción de la pirámide sería igual a la proporción del Vaticano. De la cúpula del Vaticano. Aquí veis la sección, que es lo que os comentaba. Luego os diré por qué está la foto modificada. Aquí veis otra vez la sección. Aquí veis cómo está mirado desde arriba, tanto el círculo como la proporción de la pirámide vistas desde arriba estarían dentro de las mismas proporciones, puesto que la pirámide es totalmente cuadrada, aunque hemos visto que ahora que no es exactamente cuadrada sino octogonal. Pues nada, eso es todo. Bueno, pues como habéis podido ver, habéis oído un poco bajo porque, bueno, había un problema con los micros, pero en esencia tenemos que la primera imagen que habéis visto, que os he dicho que estaba modificada en el sentido de que si veis esta foto en internet y miráis, hacéis una foto a la pirámide desde la parte delantera o trasera o cualquier punto que queráis, como la pirámide viene hacia vosotros conforme va bajando, tenéis el tema de la perspectiva. Entonces nunca veréis la pirámide como si la partierais de arriba abajo. Si cogéis la pirámide, una pirámide de plastilina y la partís de arriba abajo y la colocáis y la veis recta, sería ese triángulo y la proporción de altura-anchura que os he presentado. Si la miráis y hacéis una foto desde lejos, como la pirámide viene hacia vosotros, la parte de abajo será mucho más amplia de lo que sería en realidad. Es un efecto óptico de la perspectiva. Por eso esa foto está estirada hacia arriba para que la proporción fuera igual que lo que marca las medidas. Esas medidas están en Wikipedia, las podéis encontrar en cualquier sitio y son, creo que son 147 metros de alto por 230 de ancho aproximadamente. Si la comparamos con la cúpula del Vaticano, pues tenemos que las proporciones son exactas. Si coges la longitud y la haces por 0,64 y la pones en altura, te sale la cúpula del Vaticano.
Está por comprobar, y tenemos que comprobar si las cúpulas de Washington y la de Londres, que son las 3 cúpulas, que son exactamente iguales, las únicas 3 cúpulas que son difíciles de distinguir, coinciden con esta misma proporción. Y bueno, que una vez visto esto, ya ves que hay una pirámide encima de cada uno de estos sitios y que te recuerda a un obelisco. Acaba en pirámide. Una curiosidad, la cúpula del Vaticano es la más alta que existe. Es la más alta que existe. Y además encima tiene este pináculo. ¿Dónde subió Satanás? ¿A la parte más alta del templo? El pináculo. Pues ahí. Pues bien, creo que valía la pena que vieseis este montaje que Ángel mismo ha preparado para que pudiésemos darnos cuenta de que realmente sería una gran casualidad que todo encajase así, ¿no? Si no sabemos cómo precisamente los arquitectos que han estado trabajando, en ese caso, ya sabéis quién, para el Vaticano, para construir ese fantástico edificio, no tuviese unos ciertos conocimientos de la antigüedad, difícilmente las proporciones serían tan clavadas. Y una vez más, recordemos cómo en la Biblia se habla de Babilonia como una simbología del Vaticano, pero además también se menciona Egipto. Pues bien, ¿por qué será todo esto? Hay un nexo de comunión por detrás. Y, ¿sabéis? Estos conocimientos que se daban a través de sociedades secretas y que también en el propio Vaticano se dieron, evidentemente tiene un nexo de comunión, y es precisamente el lado oscuro. Pero sigamos. Ahora vais a ver, retomando el tema de Kesil, aquí tenéis en algunas versiones de la Biblia la constelación de Orión es llamada Kesil, y aquí tenéis la constelación, el cinturón, esas 3 estrellitas que veis en medio, son lo que ya sabéis que formaban estas pirámides en el suelo y otros lugares que hemos ido viendo, pero que quizás aún nos llevemos alguna sorpresa más, de algún lugar geográfico donde pueda haber una representación totalmente de esto en la Tierra. Y volvemos otra vez a la concordancia Strong. Kesil significa gordo, gordura, tonto o bobo, fatuo, insensato, necedad, necio. Ya habéis visto cómo precisamente Orión tenía esta connotación también, y que también estuvimos hablando del por qué se consideraba tonto o bobo Orión. Y bueno, eso ya lo vimos en su momento, pero por tanto Kesil nos está diciendo exactamente lo mismo. En este otro apartado, cuando ya se cita Kesil, nos dice que es lo mismo que en el anterior, y dice cualquier constelación notable, especialmente Orión, como robusta. Pero mirad qué acepción más, Orión, lucero. Por tanto, si Orión es lucero, es de donde emana la luz. ¿Y qué dijo Jesús que él era? Pues la luz del mundo. Es la luz del mundo. Y nos dijo a nosotros que fuésemos ¿qué también? Vosotros sois la luz del mundo. Porque lo que él hacía, nosotros debemos transmitirlo también. Por tanto, mirad cómo la divinidad se conecta automáticamente con su pueblo. Era el Israel de antaño y es el Israel moderno, todo aquel que sigue a Dios en la tierra. Recordemos aquel símil que nos pone con la vela debajo de la mesa, que no puede estar el candelero debajo de la mesa porque la luz no llega a ningún sitio. Tenemos que coger el candelero y ponerlo encima de la mesa para que todo el mundo lo vea. Claro, siempre esa verticalidad, ¿eh? Y una vez más, Orión como robusta. Ya sabéis que hay un texto bíblico que, hablando Isaías sobre una profecía mesiánica que se cumpliría en Jesús cuando naciera, le llamaba Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Al principio lo dice Dios fuerte, robusto. ¿Por qué? Bueno, Orión tiene esa connotación.
Luego en la acepción que veis abajo, Kesil dice que es lo mismo para la anterior, pero Kesil también dice que es un lugar en Palestina. Así en el cielo. El cielo, la tierra, arriba, abajo. Otra forma de escribirlo es con Q, Kesil, no con K. Y aquí vemos Kesil extraído del Wiki Cristiano, donde nos dice este diccionario bíblico: Kesil, tal vez necio o tonto o gordo, lugar en el sur de Judá, según se cita en Josué 15:30, no identificado. Puede ser el lugar llamado Betuel. Quedaos con estos nombrecitos, porque dentro de poco vais a verlos un poco desglosados también. Y también Betul en Josué 19:4. Dos típicos querubines asirios, los guardianes de ciudades, palacios y templos, en el proceso de su excavación en Khoshsabat, en Irak. Esto también es una acepción de Kesil. Mirad una vez más cómo ya para los antiguos asirios tenía una significación de querubines. ¿Y los querubines dónde estaban originalmente y dónde están? Al lado de Dios. Por tanto, una vez más, la palabra nos da una connotación directa con el cielo, donde está el trono de Dios. ¿Por qué el arca tenía esculpido, el arca de la alianza, del pacto, tenía esculpido querubines? Porque allí se manifestaba la gloria de Dios como símbolo de lo que hay en el cielo, Dios y a su lado querubines. Pues nos está dando una vez más la connotación de que lo que es aquí es allí. Pero luego vamos a ver ahora con detalles todas estas otras palabras que aparecen aquí como Betuel y Betul, lo que dice que son lugares a veces un poco inciertos y que incluso el nombre puede variar, pero significar lo mismo. Vamos a ver Betul, que ya veis son palabras hebreas. Dice otro nombre para Betuel, que aparece en este otro texto, en Josué 19:4. A veces una letra desaparece con el paso del tiempo, pero nos está hablando de lo mismo. Y ahora vemos también aquí Betuel, ya veis, del hebreo Betusel, probablemente hombre, filiación, casa, templo de Dios, o morador en Dios. Por tanto, mirad qué connotaciones ya nos está diciendo esta palabra. Filiación, casa, templo de Dios, o morador en Dios. Luego nos da también el nombre de Betuel como de alguien en concreto que existió, era hijo de Nacor y su esposa Milca, era sobrino de Abraham y padre de Labán y de Rebeca. Y en el punto número 2 nos dice, lugar en la región sur de Judá perteneciente a los simeonitas, tal como aparece en 1 de Crónicas 4:30, llamado Betul en Josué 19:4. Fue posiblemente a este lugar donde David envió parte del botín capturado de los amalecitas después que ellos hubieron saqueado Siclac. La forma en Betel, o la forma Betel en este pasaje se puede deber a la pérdida de una letra W en el nombre, en el texto de 1 de Samuel 30:27. Es posible que el Kesil de Josué 15:30 sea otro nombre del mismo lugar. El sitio no ha sido identificado. Pero luego nos dice también, véase, Betel. Pues nosotros ahora vamos a ver en la concordancia que ya hemos visto antes, Betul. Aquí nos dice, si miráis la parte de abajo, el número 1329, Betul, un lugar en Palestina, y si miráis la acepción de arriba nos dice Batá, que todo es ligado a lo mismo, desolación, desierto. Por tanto, Betul, es decir, es Betuel. Betuel, es decir, Betul. Desolación, desierto, todo esto que va ligado a estas palabras también, nos debería hacer pensar en que antes hemos leído un texto donde decía que Dios iba a derramar algo, aguas sobre los sequedales. Todo siempre va unido, la bendición divina sobre ciertos lugares de la tierra, muy concretamente, porque allí hay el pueblo de Dios.
Y aquí veis precisamente más apartados sobre Betuel, ya veis que nos da referencias, destruido de Dios. Betuel, nombre de un sobrino de Abraham y de un lugar en Palestina, Betuel, y Betul, un lugar en Palestina. ¿Os dais cuenta que continuamente estamos moviéndonos en lo mismo? Pero ahora entramos en esta acepción. Ya sabéis que Betel es una palabra compuesta. El es la forma corta, bueno, es una forma también de Dios, pero mirad que nos dice, fortaleza, como adjetivo poderoso, especialmente el Todopoderoso, pero que se usa también con cualquier deidad. Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado, y es una composición de nombres que terminan en el. Nos está diciendo que ese lugar es un lugar del Todopoderoso, de Dios, donde allí además ya veis que puede haber connotaciones también sobre otras deidades. Exacto, que puede ser cogido para pasarlo al lado oscuro, exacto, como siempre. Sí. Y luego ya iremos viendo el porqué de todo esto. Por tanto, Orión es igual a Kesil, y Kesil es igual a Betuel. Y Betuel significa hombre, filiación, casa, templo de Dios o morador en Dios. Y Betuel es similar a Betel. Y ahora mirad también esta acepción, el Beit El, que significa el Dios de Betel, el Betel, título dado a un lugar consagrado por Jacob, el Betel. Jacob ya sabéis que luego pasa a llamarse Israel. Y aquí vemos también otra clarificación del diccionario bíblico sobre Betel. Casa, templo de Dios, como Betuel. Aldea cananea originalmente llamada Luz. El nombre Betel, ya sabéis que Jacob se ve inmerso en esto, quien allí tuvo su sueño de la escalera celestial, de la cual hablamos ya en sus momentos, que aparece registrado en Génesis 28, estaba al oeste de Ai, al sur de Silo. Al sur de Silo. Esto es interesante, porque nos está marcando una ubicación muy concreta, donde construyó allí algo, ¿no? Abraham, cuando acampó 2 veces en Betel, y cuando Jacob regresó de la casa de Labán, al llegar siguió el ejemplo de su abuelo, que construyó altares. Allí hacía los sacrificios, y era un lugar dedicado especialmente como casa de Dios, donde se hacían los sacrificios, lo que posteriormente pasó a ser el tabernáculo, y después, ya prácticamente en ese lugar, el templo, o los templos que hubieran. Aquí nos va hablando más sobre Betel, nos va explicando su historia. En fin, nos lo vamos a saltar para ir un poco más deprisa. Y luego ya entramos directamente a que Betuel significa, o es igual al hombre, filiación, casa, templo de Dios o morador en Dios, y Betel significa eso, casa, templo de Dios. Quizás por los comentaristas no se ponen todos muy de acuerdo, no saben si exactamente Betuel era Betel, Betel era otro lugar distinto de Betuel, pero bien, la significación del nombre desde luego es prácticamente la misma, y esto nos va a dar ciertas connotaciones, ¿no? Lo que es arriba en el cielo es abajo en la tierra. Volvemos a la concordancia Strong para ver la palabra Jerusalem, que se dice rara vez, se suele decir más Jerusalem. ¿Y qué es todo esto? Ya os lo podéis imaginar. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que es la forma de decir Jerusalén, en alusión a sus 2 colinas principales. El verdadero apuntar, por lo menos de la primera lectura, parece ser, esa excepción. Y luego nos dice, fundado en paz, Jerusalén o Jerusalén, capital de Palestina, Jerusalén que todos conocemos actualmente. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver ahora? Pues miremos las acepciones que nos va diciendo allí para poder consultar. Ya veis, 33-84, 79-99, vamos a ir viendo las conexiones de estas palabras entre ellas, con sus raíces. Y hará, ¿qué significa
la palabra Jerusalén proviene de esta raíz, de yará. ¿Y qué significa? Pues fluir como agua. Interesante, una vez más vemos la connotación del agua, como llover, ¿no? Colocar o lanzar una flecha, disparar. ¿Y qué es Orión? ¿No es el cazador? Y curiosamente Jerusalén está teniendo los mismos conceptos. Luego nos sigue diciendo apuntar, destacar, como si señalando con el dedo, enseñar, a saetear, abatir. Interesante, abatir. ¿Sí? Ángel nos quiere decir algo. Sí, pero me ha venido ahora. Esta es la misma base. ¿Recuerdas lo de lluvia temprana y tardía para el tema de la venida de Cristo? Sí. Pues es la misma raíz para lluvia temprana. ¿Por qué será? Es la de tardía y temprana. ¿Te acuerdas que había dos significados diferentes? Sí. Pues es la raíz de temprana. Recuerdo este significado. Además era saetear. Bien, todo esto que ahora no entenderéis nada de lo que está diciendo Ángel es porque hay una serie de connotaciones que también analizaremos en su momento cuando tratemos el tema de la fecha de la venida de Cristo, si es que la hay. Pues bien, cuando hablemos sobre eso entenderéis lo que ahora él acaba de decir aquí. Pero bien, decíamos que significa saetear, abatir, arrojar, derribar, dirigir, echar. Recordemos que Orión, que es el cazador, ¿con quién tiene una pelea? Con Tauro, donde hay las Pléyades. Pero luego nos sigue diciendo enseñador, enseñar. ¿Y Jesús cómo era llamado? Rabí, maestro. Erigir, flechero, hundir, instruir, lluvia, maestro, manifestar, mostrar, poner, saciar, seña, tirar. Vamos, básicamente todas estas palabras se podrían cumplir perfectamente en el Mesías. Todas. Y todo esto relacionado con Jerusalén, una vez más. Otra acepción también de que está compuesta la palabra sería shalom, que es ser, estar seguro, atención, en mente, cuerpo o estado. Mirad cómo ahora vamos a ir asociando esto a todo lo que estuvimos tratando sobre glándula pineal. Ya veis por un lado de que shalom también puede significar todo esto. Luego nos dice también ser, hacer, completo, ser amistoso, reciprocar en varias aplicaciones, acabar, castigar, completo, concertar, consumir. Mirad cómo todas estas palabras, una vez más, se podrían aplicar a la vida del Mesías. Dar el pago, pero no solo a la vida del Mesías en la primera vez, sino también en su retorno. Porque de esto vais a ver que nos van a hablar las constelaciones. Esto lo veremos también en su momento. Dar el pago, evidentemente ya os podéis imaginar qué connotación, ¿no? Cuando Jesús vuelva. Devolver el qué. ¿No va a devolver a la humanidad la vida eterna? Escoger. Poner todo otra vez en orden. Escoger. ¿Qué escogerá? ¿A quién? A sus elegidos, los que lo siguen. Hacer enmiendas otra vez. Ofrecer, pacífico, pagar el daño. Bueno, es que las connotaciones son tremendas. Hacer paz. A ver, shalom. Shalom, del término paz. Viene de shalom. Tienes paz también. Claro. Próspero, quemar, recompensar, resarcir, restitución, restituir, retribución, retribuir, terminar, tributar, vengar, volver. Todo. Restituir todo. es redención. Y vengar. ¿Por qué dice vengar? Bueno, no. La venganza es mía, dicen. Más texto, claro, el texto no puede ser, es clarísimo, ¿no? Mía es la venganza, dice Jehová. Que no nos hemos de vengar nosotros, y ya lo va a hacer Él en su momento, para hacer justicia tal como toca. Pues mirad cómo todas estas palabras van ligando exactamente con todo lo que hemos venido tratando. ¿Y todo dónde está ubicado?
¿Ya lo ves? ¿En qué tierra? En Palestina. Pero ahora hablemos sobre otra cosa que también hay allí. Jardén, que desciende, Jardén, río principal de Palestina, ¿que cuál es? El Jordán. Y que desciende. Antes hemos hablado de agua, verticalidad, como la lluvia. Pues el Jordán, la misma significación. ¿Y qué sucedió en el Jordán? Jesús es bautizado en las aguas, pero ¿qué desciende sobre él? El Espíritu Santo. Mirad cómo connotaciones que parecían que, bueno, estas palabras una aislada de aquí, otra de allá, no nos aclarábamos en poderlas conjuntar de algún modo. Todo está saliendo automáticamente. Y el río que desciende. Claro, el río que desciende, es que... A ver hasta dónde. Sí. Bueno. Yarat, otra acepción, la raíz primitiva de descender hacia abajo, convencionalmente a una región más baja. ¿Qué hizo Jesús? ¿De dónde vino? ¿No dejó los cielos para venir aquí? Bueno, más claro no puede ser, a una región más baja. Luego nos dice como la playa, una frontera, el enemigo. ¿Dónde iba Jesús? Iba a tierra enemiga, porque el diablo se ha hecho príncipe de este mundo. Caer. ¿Quién cayó? Satanás, ¿no? ¿No fue arrojado aquí también? Llevar abajo, en todas las aplicaciones arriba, abajo, abatir, apartar, bajar, caer, conducir, correr, dar, dejar, derramar, derribar, derramar. ¿Sabéis? Es que, claro, con Ángel, como llevamos mucho tiempo juntos tratando estos temas, cuando decimos según qué palabra, enseguida es que ya las orejas se nos ponen automáticamente en radar. Derramar. Una vez más, todo esto nos lleva a recordar cuando Jesús derramó el qué por nosotros en la cruz, su sangre y el agua. Y ahora entenderéis cómo todo además va cerrando con lo que Ron Wyatt encontró, el famoso, o bueno, yo diría poco famoso, que debería haberlo sido mucho más con todo lo que ha llegado a encontrar este hombre, ya por desgracia fallecido, pero que gracias a Dios tenemos mucho de lo que él dejó, y que sencillamente está corroborando todo lo que estamos mostrando, que este hombre de equivocado no iba absolutamente en nada. Y más que veremos aún, cuidado, más que veremos aún. Derribar, desarmar, descendencia, descender, descolgar, deshacer, despeñar, echar, entrar, fluir, ir, al lado, levantar, llevar, marchar, meter, profundidad, quitar, sojuzgar, traer, venir. Todas estas palabras, todas cabrían en Jesús. Y bueno, yo lo que te comenté el otro día, pensar en cómo esto significa que el río que desciende, que todas las connotaciones son de Cristo, derramar su sangre y agua, y yo no solo pienso en Josué, cuando atraviesa el Jordán y el arca. Recordemos que Josué es el mismo nombre en el fondo que también quiere Jesús. Que también quiere decir Jesús, y tiene conciencia que al pasar el Jordán, el arca frena el Jordán, y de ahí para abajo es seco, o sea que demuestra que desciende, o sea, no es un lago, es un río, y el arca para el agua. La similitud con lo que decíamos de Ron, ¿no? El río desciende hasta el arca. Es espectacular, yo creo. Totalmente. Viendo todos los significados de la palabra Jerusalén. Hoy quizás os puede resultar más densa esta conferencia debido a la cantidad de palabras que estamos analizando, pero que creemos que realmente era necesario mostrar aquí, porque nos está dando una magnitud a todo lo que sabemos ahora mucho más fuerte de lo que se podía llegar a imaginar tiempo atrás. Por tanto, desciende arriba, abajo, normal, llover, agua, mente, cuerpo, arriba, abajo, Orión, Jerusalén, una vez más. Y ahora vamos a ya buscar un texto
que no tiene desperdicio, y es Deuteronomio 33. Son unas de las últimas palabras que se registran de Moisés y que son la bendición que da a las distintas tribus de Israel. Sabiendo todo lo que hoy hemos visto, ahora entenderéis qué significado llegan a coger estas bendiciones. Vamos a analizarla. Vamos a leer versículos del 1 en adelante. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Recordemos que lo pronuncia Moisés, pero Moisés ¿cómo actúa? Como un profeta. Por tanto, lo que él decía era porque Dios se lo mostró y se lo transmitió para que él lo dijera. Por tanto, eran palabras de Dios. Dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Les esclareció. En Sinaí, ¿qué se da? Los 10 mandamientos. ¿Y qué les esclareció? Les da luz, les da claridad. Claro. ¿Y dónde se da la claridad? Claro que visualmente en los ojos, pero ¿y la claridad del entendimiento? En la mente. ¿Entendéis ahora el por qué todo lo que hemos visto ahora coge más sentido aún? Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Bien, aquí podemos hablar también de que cuando Dios viene a dar los mandamientos, no viene solo, viene con 10 millares de santos. Es una equivalencia a lo que va a volver a suceder en la segunda venida de Jesús. A veces pensamos que solo aparecían Dios Padre y Dios Hijo y ya está. No, no. Allí estaban los ángeles también. Y no uno, Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley, como heredad a la congregación de Jacob, de Israel, y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. ¿Quién es rey en Jesurún entonces? ¿De quién está hablando? ¿De Jacob? El auténtico rey es Dios. Por tanto, el rey de Jesurún, o el rey en Jesurún, era el mismo Cristo. Cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, ¿qué va a suceder al fin del tiempo, cuando Jesús vuelva por segunda vez? Todos estaremos juntos, y nuestro rey aparecerá para darnos la salvación. Él nos va a llevar de aquí, estemos en un lugar u otro de este mundo, nos va a llevar con él, todos juntos. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá, dijo así: Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo: Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Y aparece una vez más, el asunto de las aguas. Y todo con contiendas, contiendas, probar. Roca de la que salió agua. Por supuesto. Y Cristo es la roca. Esa y de él salió agua. Esa era la significación de por qué el agua debía salir de una peña, de una roca, y no brotaba directamente del suelo, sino que tenía que pasar por la roca que era Cristo. Constantemente están recordando ese suceso como el suceso casi de los más importantes de la vida de los hebreos, por de los supuesto. 40 años de su... Sin lo cual hubiesen fallecido. Luego nos sigue diciendo: quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, a Israel, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Esto es fuerte, porque nos está hablando de un grupo que son los que deberían trabajar especialmente para hacer algo por el pueblo de Israel. Y
Y bueno, y a nivel gráfico, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti, Israel, y el holocausto sobre tu altar, Israel, Jacob. ¿Nos acordamos de la simbología del templo que mostramos el otro día, donde Jacob estirado, su cabeza era el lugar santísimo? Donde se hacían... Y donde se ofrece el incienso delante de ti, y el holocausto en los pies, en la zona, bueno, en el altar del sacrificio. Sí. O sea que nos está corroborando lo que dijo el otro día el texto judío, y nos está corroborando que Jacob estaba representado en el templo. Totalmente. Solo en un versículo. Ahora ya veis que podríamos estar deteniéndonos prácticamente en cada frase por las connotaciones que llega a tener. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos, y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Sigue diciendo del 12 en adelante. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. Entre sus hombros morará. Si recordamos una vez más las características de la comparación entre el templo y el cuerpo, ¿dónde estaba el arca de la alianza donde se manifestaba Dios? En el lugar santísimo. Si lo comparábamos con un cuerpo, entre hombro y hombro, ¿qué tenemos? ¿La cabeza? La cabeza. Y vimos como el arca precisamente estaba puesta en el lugar donde correspondería a la cabeza, y allí se manifestaba la gloria de Dios. En el arca, pero también ¿dónde entonces? En nuestras mentes. Por eso la glándula pineal. Por eso el mundo satánico ha cogido lo mismo que Dios sabía y que el pueblo de Dios deberíamos saber, pero lo ha desviado totalmente a su terreno, para variar, claro. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Sabéis que cuando se habla de abismo normalmente se habla de profundidades de agua. Con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Una vez más, ya veis, montes, collados, eternos. Nos está dando una perspectiva mucho más allá de lo que hasta ahora podíamos entender por ciertos lugares. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José. ¿Sobre la cabeza? Claro, sobre la cabeza de José. No dice sobre el corazón, No, es que no, es muy interesante. sobre la cabeza. Y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Venga. ¿Dónde se habla siempre el tercer ojo en la frente, ese que se pone en los hindús? ¿Por qué? Si Satanás solo ha hecho que coger las cosas de Dios y plasmarlas en sus modos de hacer. Y la placa de oro del turbante del sacerdote. Que era la diadema, esa corona que el sumo sacerdote del pueblo de Israel llevaba, que decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová. En el Por tercer tanto, ojo. como siempre, vemos las cosas de Dios y cómo Satanás lo refleja hacia su lado y le da la vuelta y media a las cosas para llevar a la gente a su terreno. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Mirad, ¿qué hay al lado de la constelación de Orión? El toro, Taurus. Como el primogénito de su toro. ¿Quién es Jesús? El primogénito, el unigénito, Hijo de Dios. Pues esto es lo que iba a hacer. Porque luego se habla de esa connotación de sacrificar toros y que ciertas divinidades que simbolizaban a Satanás fueran un toro. ¿Y por qué el pueblo de Israel hacía esos sacrificios así? Como siempre, no es más que suplantar las cosas de Dios. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Del 18 en adelante nos dice: a Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte,
allí sacrificarán sacrificios de justicia en su monte, por lo cual chuparán la abundancia de los mares, una vez más agua, y los tesoros escondidos de la arena. A Gad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa, y arrebata brazo y testa. León, una vez más, ya sabemos la significación también para Dios, pero cómo no, Satanás también se lo aplicó, ¿no? Y Jesús, bueno, los textos bíblicos que nos decían que Satanás también, ¿qué hace? Como león rugiente andando, buscando a quien devorar. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. El legislador es Dios. Y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. A Neftalí dijo: Neftalí saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Y del 24 en adelante, a Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. ¿De dónde? Desde el cielo, cabalga. Bueno, más claro ya no se puede ser, ¿no? Con todo lo que hemos visto, cada vez que se ha manifestado Dios, al menos tal como aparece en la Biblia también, ¿no? El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Mirad, una vez más, el eterno Dios es tu refugio, Dios donde está en el cielo, y acá abajo los brazos eternos, sus brazos eternos, los que nos amparan. Tierra, una vez más, cielo. La coordinación es total. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye, e Israel habitará confiado. La fuente, una vez más, de Jacob, de Israel, habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Sobre sus alturas. O sea que el enemigo también tiene alturas imitando al amigo. Como siempre. Hemos ido viendo cómo las manifestaciones demoníacos y tantos cultos que se han hecho, y él lo pedía a Satanás, que fuese en las cimas de los montes. Bueno, los enemigos eran sus lugares preferidos. Y ahora hablemos sobre los ojos de nuestro entendimiento. Y vamos a ver unos textos bíblicos que nos van a dar aún más magnitud a lo que hemos visto hasta ahora. Efesios 1, 17 y 18 nos dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Más claro no podía ser el texto, y nosotros tan tontos. Los ojos de vuestro entendimiento, Él nos los tiene que alumbrar, su sabiduría, su revelación en el conocimiento de Él. Pero eso también nos está diciendo que miramos desde dentro, ¿vale? Recuerda aquel famoso estudio que siempre pongo de ejemplo de que, ¿no?, de que las decisiones son inconscientes, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay una decisión previa en el subconsciente que luego se da en la parte consciente. Fíjate cómo el ojo del entendimiento primero tiene que estar en condiciones, porque si ese ojo no funciona, los ojos de dentro no funcionan, tú vas a hacer cosas que no... vas a tomar decisiones que no tocan, equivocadas, ¿no? Exacto, sí, sí. Malas. Sí, sí. Claro. Sí. ¿Tus ojos o tu ojo? Tu ojo, sí. Esto lo mostramos en una conferencia anterior, en precisamente. La anterior, creo. Claro. Mirad otro texto, Hechos 17, 27 y 28.
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El apóstol Pablo hacía referencia a unos poetas de los griegos, pero estaba diciendo ¿el qué? Pues la claridad total de que no hace falta que vayamos a dar vueltas por el mundo para encontrar a Dios. No está lejos de cada uno de nosotros, porque está en nosotros si queremos. Se comunica con nosotros en nuestras mentes. Por eso debemos cuidarnos físicamente, mentalmente, para espiritualmente poder ser más claros y captarlo. En Él vivimos, nos movemos y somos. Lo hemos sacado alguna vez, creo que en alguna de conferencias de cuerpo y mente, como lo asociamos también a que es la energía de Dios la que a través de ese punto nos llena de poder para movernos, para ser, si no, para vivir. Si no, no estaríamos. Puedes tener comida, bebida y lo que tú quieras, pero si no hay la chispa de vida que te hace moverte, pues no podría ni latir tu corazón, por muy bien sano que estuviera. Tiene que haber ese punto de energía divina para vivir. Elena White dice que cada latido de tu corazón es debido a Dios. Sí, creemos que es una cuestión automática, ya está, se arranca el motor y ya va solo. Sí, pero no. Si Dios no sigue actuando a cada momento, aquí no hay nadie. Exacto, todos desaparecen. Eso tenemos que ser conscientes, creo, cada día de nuestra vida, cuando nos levantamos, tenemos que pensar en esto. Que cada cosa, cada movimiento, cada latido es gracias a Dios. Entonces, el agradecimiento es brutal. Te entra un sentimiento de gracias y de decirle gracias por tu misericordia, por darme vida. Sin merecer nada. Exacto. Pero la significación de vivimos y nos movemos y somos en Él es que nos abarca todas las facetas de nuestra vida. En Él. O sea, todo. Porque está aquí, porque está aquí, si queremos, está aquí. Él rige nuestra vida absoluta. Pues bien, el estar aquí, que Ángel lo hace con las manos indicando su cabeza, bien, es por eso, ¿no? Ahora entenderéis tantos textos que también iremos tratando sobre esa paráfrasis, esa comparativa entre el cuerpo y el pueblo de Dios. El cuerpo como templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo como morada de Dios. Y por eso es tan importante que nos santifiquemos. Y eso nos puede hacer cambiar muchísimas cosas. Nosotros vamos a terminar hoy aquí. Si Dios quiere, en la próxima conferencia seguiremos con más temática, porque, ¿sabéis? La cosa se va alargando y podemos llegar a quizás, no sé, 3, 4 conferencias más sobre esta temática que realmente creo que necesitamos, y Dios nos lo ha ido mostrando ahora, porque es que era lo que este momento tocaba ver, y nunca mejor dicho, ver en todos los aspectos. Por nuestra parte, todo esto tiene que servir para darnos cuenta que realmente Satanás plagia todo lo de Dios, pero no puede hacer nada si nuestra relación con Dios es totalmente fluida y continua, y hacemos que nosotros seamos sencillamente su morada. Todos, en definitiva, venimos a ser donde la gloria de Dios se puede reflejar. Somos, en cierto modo, esa arca de la alianza, que la Iglesia Católica dice que es la Virgen María. Toma. Curiosamente, no. Donde Dios se manifiesta es en su pueblo. ¿Y por qué debemos ser santos? ¿Y qué es ser santo? Pues es estar apartado para Dios, para un uso santo. Y una cosa santa, que era, fijaos que cuando Jehová se aparecía, les decía, descálzate, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Y allí no podían hacerse bobadas. Eso era una cuestión santa. Nosotros debemos ser así, santos. Es que tenemos un mini trono en puesto nuestra mente, físicamente. Sí. Un mini trono, una mini arca, con la pineal puesta encima,
como si Dios estuviera igual que en su templo, Él sentado en su trono, y tenemos un mini, como un conector sentado en un mini trono. Entonces, es que por eso no hace lo falta mismo. templo. No, exacto, ya tenemos el templo. Porque ya el templo, somos el templo claro. de Dios. Es que todo Otra cuadra. cosa es que tengamos lugares donde congregarnos, llamémosles iglesias, o quizás puede ser una casa o en el campo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo. Pero, desde luego, todas las connotaciones que esto está mostrándonos es realmente impresionante, ¿no? Pues bien, os dejamos con estas palabras para que meditemos y nos demos cuenta de que realmente nosotros debemos dar nuestros pasos, porque si nosotros no ponemos de nuestra parte, todo lo que estamos hablando y lo que hemos mostrado a través de tantas conferencias y temáticas de predicación, como estudios bíblicos profundos, no nos va a servir de nada. Y que tengamos claro que hemos de empezar a saber diferenciar ya claramente las cosas de Dios de las cosas del diablo, porque a veces la línea es tan delgada que es fácil caer en el otro lado, y si el Espíritu Santo no nos ilumina, lo tenemos mal, realmente mal. Por eso busquemos a Dios siempre. ¿Quieres añadir algo, Ángel? No, yo creo que está todo dicho. Pues entonces, hasta la próxima, si Dios quiere.